Seguro que a todos nos viene a la mente una imagen muy concreta cuando pensamos en una urgencia médica. Un paciente completamente inmovilizado sobre un tablero espinal rígido. Es casi un símbolo de que se están haciendo las cosas bien, con cuidado. Pero ¿y si os dijera que esa herramienta que se diseñó para ayudar, a veces, pues estaba haciendo más mal que bien? Justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo la ciencia ha puesto en jaque una de las prácticas más sagradas en la atención a pacientes con traumatismos. Para entender por qué se ha producido este cambio, tenemos que ir al principio, al sistema. Imaginaos la escena. Es un caos, la vida de alguien pende de un hilo. Ahí, el orden, tener un plan, lo es absolutamente todo. Y es aquí donde entra en juego el famoso soporte vital avanzado en trauma, lo que conocemos como ATLs. Aquí no hay lugar para la improvisación, ¿eh? Se trata de seguir un protocolo, un plan súper riguroso que va directo a lo que puede matar al paciente en ese mismo instante. Y ese protocolo es el famosísimo ABCDE. Es como una lista de tareas, pero donde el orden lo es todo. Primero, la A, la vía aérea. Hay que asegurarse de que el paciente pueda respirar. Y ojo, aquí es donde tradicionalmente entraba en juego la inmovilización. Luego la B, de breathing o respiración, la C, de circulación, controlar las hemorragias, la D, de discapacidad o estado neurológico, y por último la E, exposición, que es básicamente desnudar al paciente para buscar más lesiones y protegerlo del frío. Y que quede claro, esto no es una sugerencia, ¿vale? Es la piedra angular de todo. Esta estructura, el A, B, C, D, está diseñada para que no se nos escape nada que pueda costar una vida. Así de simple. Venga, volvamos al principio. A la A, a la vía aérea y a esa famosa restricción del movimiento de la columna cervical. Durante años y años esto se traducía en una sola cosa, el tablero espinal, ese trasto rígido. La pregunta es, ¿qué nos ha dicho la ciencia sobre si usarlo siempre para todo el mundo era buena idea? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la historia da un giro de 180 grados. A ver, la intención era buenísima, claro, proteger la médula espinal a toda costa. El problema es que la investigación ha destapado un montón de efectos secundarios, pero un montón. Hablamos de un dolor que puede llegar a ser insoportable, de úlceras por la presión e incluso de problemas para que el paciente respire bien o para manejar su vía aérea. Casi nada. Y ojo a esto, porque es súper importante. Si un paciente se queja de que le duele la espalda, ¿cómo sabes si es por el golpe o porque lleva media hora tumbado en un trozo de plástico duro? Este dolor que provoca el propio tablero puede confundirnos a todos. ¿Y qué pasa? Pues que se acaban pidiendo más radiografías, más TACs, o sea, más radiación y más gasto para buscar una lesión que a lo mejor ni siquiera existe. Pero la conclusión más demolidora es esta. En pacientes con heridas penetrantes, ya sea por arma blanca o de fuego, la evidencia es bastante clara. El tiempo que se pierde en inmovilizar a alguien en un tablero, sumado a todos esos efectos negativos, no solo no ayuda, sino que es peor. De hecho, se ha visto que se asocia a una mayor mortalidad. Es tremendo. Claro, con toda esta evidencia sobre la mesa, la medicina de urgencias no podía quedarse de brazos cruzados. Había que cambiar. El dogma de tablero para todos empezó a desmoronarse, dejando paso a un enfoque mucho más inteligente, mucho más basado en los datos. Y el cambio, curiosamente, empieza por las palabras. Fijaos, ya no se habla de inmovilización espinal. ¿Por qué? Porque inmovilizar por completo, conseguir un movimiento cero, es imposible. Ahora se usa un término mucho más preciso: restricción del movimiento espinal o RME. La idea ya no es atar a todo el mundo a una tabla por si acaso, sino limitar los movimientos peligrosos de una forma lógica y sensata. Vale, ¿y cómo se decide entonces a quién sí y a quién no? Pues los equipos de emergencia no lo hacen a ojo, usan criterios clínicos muy claros, como los de la regla Nexus, por ejemplo. Es una especie de checklist. ¿El paciente está despierto y orientado? ¿No ha bebido ni consumido drogas? ¿Le duele si le tocas justo en el centro de la espalda? ¿Tiene alguna otra lesión muy bestia que pueda estar distrayendo del dolor de espalda? Y por último, ¿su examen neurológico es normal? Si se cumplen los criterios, la probabilidad de que tenga una lesión de columna importante es bajísima. Y esto, de verdad, es un cambio de paradigma total. Antes, daba igual cómo estuvieras. Si el coche había quedado hecho un amasijo, te ponían en el tablero y punto. Ahora no. Ahora lo que importa es el paciente, cómo está de verdad. El tipo de accidente es un dato más, claro, pero no es el que manda. La que manda es la evaluación clínica. Y claro, con esta nueva forma de pensar también han llegado nuevas herramientas, mucho más avanzadas. Ahora se usan cosas como el colchón de vacío, que es una pasada porque se amolda perfectamente al cuerpo del paciente, es mucho más cómodo y respeta su forma natural. O la camilla de cuchara, que permite mover a una persona casi sin moverla, sin tener que hacer esa maniobra de rodar al paciente sobre el tablero rígido.
Todo esto nos lleva a una conclusión muy clara. En la atención al trauma, eso de café para todos no funciona, ni de lejos. Cada paciente es un mundo, un desafío diferente. Y es que es vital adaptar lo que hacemos. Por ejemplo, un niño no es simplemente un adulto en miniatura. Su cabeza es proporcionalmente más grande y si lo pones en un tablero plano, le fuerzas el cuello hacia adelante, que es justo lo que no quieres. O una persona mayor puede tener los huesos frágiles por la osteoporosis y el propio tablero puede ser un riesgo. Y ya ni hablemos de una mujer embarazada. Tumbar la boca arriba puede hacer que el útero comprima vasos sanguíneos súper importantes, perjudicando tanto a la madre como al bebé. Al final, la historia del tablero espinal no es la historia de un error garrafal para nada, es la historia de la evolución de la ciencia. Es el ejemplo perfecto de cómo la medicina es capaz de mirarse al espejo, de cuestionar sus propias prácticas y de adaptarse cuando aparecen datos mejores, cuando entendemos las cosas un poquito más a fondo. Porque lo que hoy damos por sentado, lo que consideramos el estándar de oro, mañana puede que ya no lo sea. La gran lección que nos deja el tablero espinal es esa, que en ciencia lo único que no cambia es que todo cambia. Y te deja pensando, ¿verdad? ¿Cuál será la próxima regla de oro, la próxima práctica sagrada que la evidencia termine por desbancar?